Pero ¿alguna vez tú has conocido a alguien, has hablado con alguien que solo habla de sus mejores tiempos? Ellos dicen: cuando yo jugaba, cuando yo tenía el negocio. Y si es una persona ya de una edad avanzada, puede mirar a un joven y decir: cuando yo tenía tu edad. Y estas personas siempre le gustan hablar de estas cosas, de esos tiempos, de esas glorias pasadas, de esos mejores tiempos que ellos vivieron. Y parece, cuando uno habla con alguien así, como que la vida se quedó atrapada en un capítulo que ya terminó. Uno dice: wow, pero él nada más habla de cuando Dios hacía, de cuando yo caminaba, de cuando yo hacía esto, lo otro. Y tú dices: pero ya no tienes nada nuevo que contar. Y si somos honestos, yo creo que todo puede pasarnos esto. A veces yo hablo con los jóvenes de la iglesia y yo no le digo cuando yo jugaba. Yo decía: en mi tiempo no había YouTube, como diciéndole, yo tuve que hacerlo diferente. Pero todos de alguna manera podemos sonar en un momento así. Pero lo interesante de esto es que hay personas que han dejado de soñar hace tiempo. Cuando usted solamente habla del pasado, de los tiempos atrás, y usted no mira hacia el futuro, pareciera como que usted ha dejado de soñar. Y no es porque esta persona no esté muerta, no es porque esta persona no esté pasando nada en su vida, sino porque ellos dejaron de creer que todavía había algo por delante. A veces yo hablo con personas de mi edad y ellos miran a los jóvenes de la iglesia y les dicen a los jóvenes: ahora ustedes tienen que, you guys gotta take over. Ahora ustedes tienen que tomar el control. Y yo digo: pero todavía yo me siento joven. Yo no me voy a incluir en ese grupo que dice que los jóvenes tienen que tomar el control, porque todavía yo me siento con fuerza. Todavía yo me siento que podemos jugar un partido de baloncesto, por lo menos. Entonces, hablar así, mirar así, es personas como que ellos piensan: ya se terminó la vida para mí. Y yo siempre digo que mientras hay vida hay esperanza. Mientras usted esté respirando, Dios quiere hacer algo con usted. Así que el problema no es envejecer, el problema es dejar de creer. No es que los años no van a pasar, porque nos están pasando a todos, pero es cuando dejamos de creer, es cuando dejamos de pensar que somos capaces, es cuando dejamos de mirar posibilidades, mirar cosas que podemos hacer por delante de nosotros. Entonces hay personas que usted encuentra allá afuera y aquí también en la iglesia, de 30 que hablan como uno de 80. Y hay de 80 que hablan como uno de 30. Ahora, ojo con esto. Si usted tiene 80, no quiera ponerse ahora trenzas y aretes y un tatú en el, ya ese tiempo pasó. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de soñar más adelante. Porque usted tiene que entender esto, que mientras Dios te tenga con vida, hay un propósito, hay una asignación y hay una misión para ti. Así que no importa si tienes 20, 30, 40, 50, 70, 80 o 100. Si hay fuerza en tus huesos y tú puedes pararte, hay algo que tú puedes hacer. Hay algo a quien tú puedes bendecir. Así que no podemos darnos por sentado y decir: bueno, ya mi tiempo terminó. Porque vivir es eso, es continuar hacia adelante, hacia la meta. Pero también hay algo interesante, que lo mismo puede pasar en nuestras vidas con Dios. Hay creyentes que viven recordando lo que Dios hizo. Dios hizo un milagro en mí tan poderoso. Dios me sanó. Yo me recuerdo que yo tenía una enfermedad y Dios me sanó. Y ahora están enfermos y están hablando como que Dios, como que el Dios que les sanó en el pasado no es el mismo que quiere sanarlos hoy. Hay gente que usted lo mira en su caminar de fe y dicen: cuando yo era joven yo oraba, pero ahora yo no, me duelen las rodillas y yo no puedo orar. ¿Quién dijo que necesitas orar de rodillas?
Puedes sentarte en una banca y hablar con Dios, porque no se trata de la postura, se trata de la actitud del corazón. Yo puedo hablar con Dios sentado, de rodilla, de pie, como Dios quiera que yo lo haga y como yo tenga la fuerza para hacerlo. Lo importante es orar, lo importante es hablar con Dios. Así que vamos a encontrar en personas en la vida de fe diciendo: yo antes servía, yo antes oraba, yo antes tenía hambre de Dios, yo antes Dios me usaba grandemente. Pero que en Dios no hay tiempo, no hay temporada, no hay juventud ni vejez, sino un momento preciso para que Dios te use. Así que tenemos que tener esto y bien claro, y sin darnos cuenta, muchas veces nuestra historia puede quedarse en el pasado. Y la historia podemos dejar de hablar de lo que Dios está haciendo hoy. Y Dios está haciendo algo hoy con tu vida. Y Dios quiere hacer algo hoy con tu vida. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte. Y no podemos quedarnos solamente hablando de lo que Dios hizo ayer. Una iglesia que solamente hable del ayer está dejando su futuro en el piso. Y tenemos que hablar del presente y de lo que Dios va a hacer. Entonces, no conviertas tu testimonio en un museo. Dios todavía está escribiendo tu historia. No convierta tu historia, tu testimonio de lo que Dios hizo en una: ay, Dios lo hizo aquí y Dios lo hizo allá. Y Dios, si no, Dios quiere hacer algo con tu vida hoy. Dios quiere usarte hoy. Dios quiere hablar a través de ti hoy. Dios quiere bendecirte hoy. Porque Dios nunca te diseñó solamente para tener experiencias espirituales y para que esas experiencias se convirtieran en un museo. Los diseños de Dios, o el diseño de Dios, es el punto de partida. Cuando Dios hace algo, Él te está preparando para algo mayor. Había una canción que cantábamos, yo iba a decir en nuestra juventud, como que estamos, que cantamos, no que cantábamos, que cantamos, y que decía: ayer ya pasó, yo te necesito hoy. Yo hablaba con la iglesia hace unos días y le decía: no podemos solamente testificar de lo que Dios hizo. Entonces yo he comenzado esta jornada de buscar momentos donde Dios está haciendo cosas nuevas. Yo le dije a la pastora: I need an update en mis testimonios. Yo necesito como hacerle una actualización a mis testimonios. Yo no quiero hablar de cuando hace 10 años cuando empezamos. Yo quiero hablar de lo que Dios está haciendo hoy, de las vidas que Dios está salvando hoy, de las mentes que Dios está transformando hoy, de los matrimonios que Él quiere restaurar hoy. Así que tenemos que vivir la vida con esa expectativa de que Dios quiere hacer algo hoy. Hoy Dios quiere usarte. Así que cuando miramos y vamos a la Biblia en el libro de los Hechos, la iglesia, acababa de vivir el día más extraordinario de su historia. Los discípulos estaban en el aposento alto. El fuego de Dios había descendido. Hubo un viento, hubo un estruendo. La gente vinieron a ver. Pedro da un paso hacia adelante y predica acerca de Cristo. Y ese solo día se convirtieron más de 3,000 personas. Pero hay algo que sucede cuando miramos el texto, que el escritor de este libro de los Hechos no se queda hablando solamente. Hubo llamas, hubo un estruendo, hubo fuego, hubo lenguas. Él dice: no, eso fue importante. El evento fue importante, la promesa se cumplió, pero él de un momento a otro cambia y comienza a escribir de lo próximo, de lo que la iglesia comenzó a hacer. Él cambia del evento y comienza a hablar del estilo de vida de esa iglesia. Y no se queda en el fuego, sino que avanza y describe una iglesia en oración, una iglesia en adoración, una iglesia compartiendo, sirviendo. ¿Por qué el escritor de Lucas hace esto?
Y no solamente se queda hablando del evento, como muchas veces nosotros decimos: wow, en ese retiro yo me gocé. Pero hoy te puedes gozar también. La próxima semana Dios te puede usar también. Entonces Lucas dice: no vamos a hablar del evento. No vamos a hacer una iglesia de eventos. Vamos a hacer una iglesia en movimiento. No queremos ser una iglesia de eventos. Queremos ser una iglesia en movimiento, que avanza, que alcanza, que transforma, que hace algo por la comunidad para que conozca de Cristo. Entonces, es porque el verdadero avivamiento no se mide por la emoción de un momento. Usted se puede emocionar, usted puede brincar. Se reconoce por la transformación y la acción que permanece. Porque el verdadero avivamiento no termina en un momento, comienza cuando vidas son transformadas. El verdadero milagro de Pentecostés no fue el fuego solamente, no fue que hablaron en lenguas, no fue que el Espíritu haya descendido, sino que ellos permanecieron formados de una manera completamente nueva. El Espíritu desciende y transforma su manera de vivir. Y ellos pasan de ser un grupo de personas a una comunidad. Y eso es lo que debe de ser en la iglesia. No solamente un grupo que se reúne, sino una comunidad que convive, que ora, que se ayuda, que se anima los unos a los otros. Así que, ¿cómo luce una vida verdaderamente transformada por el Espíritu Santo? ¿Cómo lucería eso? ¿Cómo se vería? Según nosotros, y muchas veces la tradición religiosa te dice: fuiste, te arrepentiste, te convertiste, ahora cambia tu atuendo, cambia tu apariencia. Pero hay una verdad, que tú puedes cambiarte por fuera y quedarte igual por dentro. Pero Lucas nos muestra realmente qué significa ser impactado por el Espíritu Santo, transformado, tocado. Y el versículo 42 de Lucas 2 dice que la iglesia, que ese grupo de personas que había abrazado la fe y había decidido seguir a Cristo, dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, porque el Espíritu Santo no solo transforma lo que sentimos, transforma por dentro lo que nosotros también deseamos. Cuando eres tocado por el Espíritu Santo, cuando eres impactado por Dios, no solamente van a cambiar la manera como tú vives, sino también lo que tú deseas. Y cuando cambian nuestros deseos, también cambian nuestras prioridades. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cambian nuestras prioridades. Y usted comienza a darse cuenta de que eso que era importante para usted, como las riquezas, la fama, cuando vienes a Cristo entiendes y dices: esto ya no tiene mucho significado para mí. Es solamente un material, es solamente un medio, pero hay algo más importante y se llama Cristo, honrar a Cristo, vivir para Cristo. Así que el verdadero avivamiento despierta el deseo de ser discípulo. Cuando el Espíritu Santo toca una vida, cuando una persona tiene una real transformación, tú sabes lo que tú vas a desear más que todo: parecerte a Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo. Y esta es la primera evidencia del avivamiento, esa transformación de anhelar ser como Cristo. Por eso el texto dice: ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ellos perseveraban, ellos tenían deseo de conocer. Porque mire, hoy usted y yo tenemos el texto escrito, la Biblia. Pero cuando la iglesia inicia, no había de que Mateo, Lucas, Juan. Era una comunicación verbal lo que había. Y los discípulos estaban enseñando a la gente a ser como Cristo.
Esos 3 años y medio que ellos vivieron con Cristo, ahora todo lo que ellos habían aprendido, ellos se lo estaban pasando a la iglesia que había de iniciado, a esas 3,000 personas que habían aceptado a Cristo como su Señor. Y dice que la gente anhelaba conocer más de Cristo, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esa palabra permanecer o perseverar significa permanecer, mantenerse firme y ser constante. No solamente anhelaban parecerse a Cristo, sino que ellos eran constantes en esa prioridad. La palabra no era una opción para su agenda, era una prioridad en sus vidas. Cuando usted conoce del Señor, usted quiere conocer de Cristo. Ahora vamos a hablar de persona a persona. La mayoría de nosotros, los de la fe, caminamos con Cristo, pero muchas veces no conocemos lo que Cristo dijo. Decimos somos cristianos. Y llamarse cristiano, vamos a ver más adelante en esta serie, que la palabra cristiano surge porque los seguidores de Cristo, antes de llamarle cristiano, se le llamaba a los del camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente lo llamaba a los del camino. Y después en Antioquía se le dice por primera vez y se le llama cristianos. ¿Por qué? Porque ellos se parecían a Cristo, porque ellos hablaban de Cristo, porque ellos compartían las enseñanzas de Él. Pero la iglesia de hoy, si somos honestos, hablamos de Cristo, nos parecemos a Cristo, pensamos como Cristo. Jesucristo decía: mi voluntad, mi deseo, mi trabajo, mi misión es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros tenemos que hablar de la misma manera. Mi deseo, mi voluntad, mi manera de vivir, lo que yo quiero alcanzar es parecerme a Cristo. Mire qué interesante, muchas veces nosotros los de la fe, los cristianos, que tenemos esa libertad y esa gracia, la tomamos muchas veces por alto, o la pasamos por alto. Yo recuerdo, y quizás le había contado esto una vez, yo estaba una vez en Costa Rica y conocí un joven montado por allá en las montañas, montando de que zipline, aventurando con la pastora. Uno de los días más traumáticos y más aventureros para mí, pero traumático para ella. Y este joven nos dice a nosotros: uno de mis deseos es llegar a Meca. Y yo lo miro y yo: Meca, desde aquí, desde Costa Rica, ¿qué tú quieres ir para Meca? Y ahí es cuando él me dice: no, lo que pasa es que yo soy musulmán. Y este joven, el deseo de él, como todo musulmán, era llegar a Meca. Ahora, nosotros deseamos eso. Nosotros en nuestra vida cristiana decimos: mi deseo es parecerme a Cristo. Que sin yo abrir la boca, la gente diga: hay algo diferente. Tú eres cristiano, porque se te nota. Es lo que la Biblia nos enseña, que la iglesia anhelaba, perseveraba en la fe, en la enseñanza de Cristo, no para saber mucha Biblia y para discutir, no, porque dice en Lucas tal, o en Juan, o en Jeremías, la Biblia dice esto. No era para discutir, era para parecerse a Él. Porque usted puede hablar de Cristo sin conocerle. Usted puede decir: no, yo voy a la iglesia. Y ir a la iglesia es bueno, y yo me alegro que tú estés aquí. Pero ir a la iglesia no te cambia la vida. Lo único que nos transforma, nos cambia, nos hace diferente, es nosotros recibir a Cristo en el corazón y anhelar ser como Él, vivir para Él, que su voluntad se cumpla en nuestra vida como se cumple en el cielo. Amén. Así que el Espíritu Santo no solo cambia nuestras emociones, cambia nuestros deseos. Antes la gente tenía curiosidad al principio de la iglesia en Pentecostés. ¿Qué está pasando? Están borrachos, decían la multitud cuando fueron a ver lo que estaba pasando en el aposento alto, cuando descendió el fuego. Ellos tenían curiosidad.
Pero después ellos tenían o deseaban conocer a Cristo. Eso es lo que tenemos que anhelar todos nosotros. ¿Y qué es lo que más tú deseas en esta vida? ¿Qué es lo que más tú anhelas? Pastor, yo lo que estoy pensando ya en jubilarme, 65, y cobrar mi cheque de mi pensión y irme para mi país. Y ahí se va a terminar tu historia. Y ahí se va a acabar todo. Hay más, la vida tiene algo más que ofrecerte. Dios tiene algo más que ofrecerte. Mira, no importa la edad que tengas, tú puedes hacer algo grande para Dios. Pastor, es que yo no sé mucho, no puedo mucho. Tú puedes, tú tienes tiempo. Tú tienes la capacidad, Dios te ha dado la habilidad de hacerlo, de alcanzarlo. Hay algo que tú puedes hacer para el reino. Entonces tú no puedes decir solamente quiero jubilarme e irme. Porque yo he visto muchos que dicen, cuando yo cumpla me voy. Y pasan 6 meses y están de regreso. ¿Y qué pasó? ¿Tú no te ibas? No, la cosa está mal en mi país. Aquí está mejor. Me enfermé, causas de la vida. Y tuve que regresar porque los médicos allá o el servicio de medicina en nuestro país no. Entonces, uno no puede pensar solamente así. Sí hay que tener un plan de jubilación, sí hay que planear para el futuro, pero tu vida no depende de una jubilación, tu vida no depende de ese momento. Hay más. Hoy es el día donde Dios quiere regalarte para que vivas, para que lo disfrutes con tus seres queridos, con esas personas que tú amas, para que hagas algo para el reino. Entonces, porque mire algo, aquello que tú más desees, o aquello que tú más desees, termina siempre guiando la dirección de tu corazón. Lo que más amas, eso va a gobernar tu vida. Lo que más desees, eso va a determinar hacia dónde vas y cómo vives. Le dije ya el ejemplo de la jubilación. Y mire eso. Si usted vive, volviendo a ese mismo tema de la jubilación, si usted vive solamente para ese momento de jubilación, ¿usted sabe lo que usted va a hacer hoy? Trabajar para ese día. Afanarte para ese día. Y muchas veces nosotros perdemos todo esto por algo así. Porque los hijos crecen. El niñito que nosotros trajimos a casa ya hoy cumplió 18 años. Y yo miro hacia atrás y yo digo, pero ¿cuándo él creció? Hablo con los compañeros de Josiah y yo digo, pero hace 15 años que yo te conocí, eras un niño en la escuela elemental y mírate ahora, eres un hombre. El tiempo pasa y si tú no vives esto, esto no va a tener significado. Porque ¿sabes algo? Esto, en ese momento que tú estás sentado en el banco de los recuerdos, ¿sabes quién te va a acompañar ahí? La culpa, el resentimiento, el yo podía haber hecho y no hice. Hay otras personas que dicen, ¿por qué yo no acepté al Señor antes? Aquí, cuando ya los huesos no dan para nada, cuando ya las fuerzas no son la misma, cuando ir a la playa te da frío. Aquí, en este momento, ellos quieren disfrutar la vida. Y Dios te dijo, el disfrute de la vida es todo esto. Y el disfrute de la vida es hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios te asignó. Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes en el mundo y perder su alma? Entonces la vida no se trata de momentos,
Se trata de su totalidad, de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti. Así que el Espíritu Santo siempre despierta hambre de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo despierta esta hambre? Porque Él quiere que tú conozcas que Dios tiene planes y propósitos para ti. Porque Él quiere que tú descubras de que la vida tiene muchas cosas hermosas. Que Dios quiere que tú descubras que amar es mejor que vivir triste y amargado y odiando. Que perdonar te hace libre. Por eso Él quiere que nosotros conozcamos la iglesia. Entonces una iglesia puede vivir emocionada durante mucho tiempo un servicio, pero lo único que permanece es el Espíritu Santo en nosotros. La iglesia verdadera desarrollan esa voluntad de Dios para ellos. Desarrollan una pasión constante. No vamos a estar como las olas del mar, hoy alto, estoy bajo. Estoy hoy desanimado y mañana estoy ardiendo en el fuego. Sino que una iglesia, una persona que ha sido impactada, transformada por el Espíritu Santo, sabe que todos los días es una nueva oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios te alegra el alma. Hacer la voluntad de Dios te da razón para vivir. Hacer la voluntad de Dios te llena de vida. Obedecer y creer la palabra de Dios es una razón y un motivo. Así que la madurez de un discípulo no se mide por cuanto se mide por cuanto la palabra está transformando su vida. Estás ardiendo en el fuego, estás lleno del Espíritu. Debería notarse en la transformación. La gente, en vez de decir, para yo ser como tú mejor no soy, debe de decir, has cambiado. Tu vida se está transformando. Dios está transformando tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través y en la vida de cada uno de nosotros. Así que debemos de hacernos estas preguntas. ¿Sigo teniendo hambre por Dios y por su palabra? Do I wish to know more about God? ¿Sigo teniendo hambre como lo tenía en los tiempos pasados? Debemos también preguntarnos, ¿soy enseñable? ¿Estoy dispuesto a escuchar y aceptar corrección de lo que Dios quiere transformar en mi vida? Debemos de preguntarnos, ¿estoy creciendo o simplemente asistiendo? Y yo te puedo decir mucho acerca de solamente asistir, porque hubo un tiempo donde yo solamente asistía a la iglesia, pero no había ningún crecimiento en mí. Tenemos que preguntarnos esto, porque el Espíritu Santo forma discípulos, no espectadores. Dios no quiere solamente que tú vengas y cantes y te alegres y digas, me siento alegre, me siento contento. Él quiere que tú seas transformado por su palabra. Pero hay algo más interesante, que Lucas no termina solamente hablándonos de la transformación, hablándonos del amor por la palabra del Señor, sino que de inmediatamente nos dice algo más y nos habla de una iglesia que la transformación o una iglesia transformada también cambia su relación con los demás. Estás en avivamiento, deberías ser más amable, más dulce, sonreírte más. Mire, a mí me llama mucho la atención, y una de las cosas que yo trato de ser mindful, de tener en mente, es de cuando yo subo aquí sonreírme más. Porque a veces yo ando en el carro y la pastora me dice, tú sí estás serio. Y a veces yo ando así todo el tiempo. Y ahora ella me pregunta, ¿y de qué te ríes? Para yo reírme también. Pero sonreír es contagioso. Porque cada vez que yo subo aquí arriba sonriendo, yo veo a todo el mundo que hace y se sonríe también. Nosotros los cristianos deberíamos tener siempre una sonrisa en el rostro. Porque por más difícil que sea la vida, Dios está con nosotros. Y no son ustedes que dicen que Dios aprieta pero no ahorca.
Entonces, es difícil a veces, pero Él no te va a dejar que te ahogues. Él va a caminar contigo. ¿Por qué sabemos eso? Porque la palabra del Señor nos dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Todo el tiempo. En los momentos difíciles, en los momentos tristes, en las altas, en las bajas, Él ha prometido estar con nosotros. Y qué bendición es tener a Dios con nosotros. Qué bendición es tener al Creador del cielo, de la tierra, al Dios que hace lo imposible posible, caminar con nosotros todos los días. Eso es una bendición y eso es motivo para nosotros sonreír. Así que un discípulo, una iglesia en avivamiento, en el fuego, una iglesia que ha conocido del Señor, nunca crece solo, crece en comunidad. Así que el avivamiento forma una familia. El fuego descendió, el Espíritu Santo vino, y ese grupo de personas se convirtieron en una familia. Ese grupo de personas se convirtieron en una familia. Mire lo que dice el texto, es decir, el mismo verso 42 dice que todos los creyentes se dedicaban a la comunión fraternal unos con otros. Y esta palabra comunión lo que significa es koinonía. Esa es la palabra griega, koinonía, que significa compartir vida, compartir cargas, problemas, crisis, compartir o caminar juntos. Así que aquí está, mire, esta es una de las grandes virtudes de la iglesia. Yo siempre voy a decir esto. Si usted es cristiano, usted se muda para cualquier lugar del mundo y usted llega, encuentra una iglesia, usted encontró una familia. Esa es la bendición, esa es la gran bendición y la gran virtud de ser parte de la familia de Cristo. El verdadero milagro de la iglesia no fue el hablar en nuevas lenguas o nuevos idiomas. Fue una persona que se unieron, personas de diferentes culturas, personas con diferentes historias, personas con diferentes trasfondos, unidos bajo un solo nombre, Cristo. Es por eso que cuando yo miro la iglesia, y yo siempre digo que no se trata de que no somos dominicanos o son de este país, o salvadoreño, hondureño, mexicano, panameño, lo que sea, americano. Nosotros cuando estamos en Cristo somos uno. Y aquí está la frase que yo siempre voy a decir, que usted y yo tenemos que ser, en mi caso, yo tengo que ser más cristiano que dominicano. Usted tiene que, no, es que los dominicanos son así. No, usted orgullosamente dominicano. Celebre su independencia, celebre su dominicanidad, pero Cristo es la bandera que gobierna su vida. Así que tenemos que vivir, porque si vamos a hablar de voluntad, de ser iglesia, de ser familia, tenemos que poner a un lado nuestros intereses personales y vivir en comunidad. Eso fue lo que hizo la iglesia atractiva. Que cuando esta gente comenzaron a reunirse y a ver cómo se compartían y cómo se ayudaban y cómo había una hermandad en la gente comenzó a notar. Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto la gente sabrá que ustedes son mis discípulos. Él no dijo porque se reúnen los domingos a las 12 del mediodía. No fue lo que él dijo. Él dijo: la gente sabrá que son mis discípulos por el amor, por cómo se aman los unos a los otros. Y yo le dije que ser una familia es preocuparse el uno por el otro. ¿Te duele un dedo? A mí también me duele. ¿Estás en una crisis? Yo también estoy en una crisis. ¿Estás pasando un momento difícil? Yo voy a caminar contigo en ese momento difícil. Eso es ser iglesia. Eso es vivir en una comunidad de fe. Eso es ser parte de la familia de Cristo que va para el cielo. Entonces, como iglesia tenemos que vivir de esa manera. Eso es lo que va a ser atractivo y va a seguir siendo atractivo siempre para la gente.
Así que usted no puede llegar a la iglesia y solamente pensar en usted, porque ahora la Biblia nos enseña. Recuerda, ellos amaban la palabra y permanecían en la palabra, y la Biblia enseña y dice: ayúdense unos a otros con sus cargas. ¿Sabe lo que el mundo te dice? Cada quien que se arraque. Pues usted se lo sabe. Pero la Biblia nos dice que nos ayudemos. Ahora yo le hago la pregunta: ¿en qué otro lugar del mundo, qué otra enseñanza, aparte de esta de la fe, nos enseña algo así? El mundo te va a decir: busca los likes. Pero la iglesia, pero la palabra te va a decir: vive en comunión, en armonía, en amor. El mundo te va a decir: busca un lugar donde asistir, un club donde estar. Pero Cristo te ofrece un lugar para permanecer. El evangelio une lo que el mundo divide. El evangelio une lo que el mundo divide. El mundo separa, el mundo te pone a competir. Pero el evangelio te dice: no, es necesario de que yo mengüe para que tú crezcas. Cuando yo miro a la iglesia y a un equipo que hoy estamos preparando para que sean ese grupo de personas que sigan hacia adelante, que sigan creciendo y bendiciendo a otros, yo le digo a ellos: ustedes tienen que ser mejor que yo. Ustedes tienen que predicar mejor que yo. Ustedes tienen que aleluyar mejor que yo. ¿Por qué? Porque la bendición, mira, y el orgullo de todo padre debe de ser que su hijo llegue más alto, más lejos, más rápido que él. Yo quiero que mis hijos, mire, y yo he visto esto, el progreso de mis hijos. Y a veces cuando mi hijo sacó su licencia de conducir, yo la saqué a los 18 y tanto. Mi hijo ya a los 16 tenía su licencia. Eso para mí él lo logró primero que yo. Ahora mi hijo está pensando ir a la universidad, y yo le estoy diciendo a él: mírate, yo quiero decirte, contarte, hablarte de todo lo que yo viví en su estudio en la universidad, para que tú superes eso y que tú llegues y alcances más que yo. El deseo mío como padre es que mis hijos sean más grandes que yo. Y eso no significa que ellos van a dejar de honrarme, porque si usted instruye al hijo en sus caminos, cuando él sea grande no se apartará de él. De la misma manera, yo le digo: ustedes quieren amarme y mostrarme amor y honrarme, amen a Dios. Amen a Dios. Amen a Dios sobre todas las cosas. Honren a Dios. Cuando papi y mami no estén, vivan de una manera que honre al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Eso es vivir como comunidad y como iglesia, de que todos crezcamos y lleguemos a la estatura de Cristo, que nos parezcamos a Él. Así que el avivamiento no solamente es hermandad, sino que el avivamiento también abre las manos. El avivamiento abre las manos. El Espíritu Santo abre las manos. Mire, esa comunión, esa hermandad produjo algo visible. Y Lucas continúa diciendo en el versículo 44 al 45 del Hechos 2: todos los creyentes, no algunos, todos compartían sus bienes con quien tenían necesidad. Eso lo dice la palabra del Señor. Esto no era comunismo, esto no era manipulación, era amor genuino. Era amor genuino. Mi hermano está en necesidad y yo puedo ayudarle, o yo tengo con qué ayudarle. Aquí tienes. Mira, a la gente no le gusta que se hable de dar en la iglesia o de dinero en la iglesia, pero la generosidad es una expresión de amor. Entonces, cuando nosotros hacemos así, muchas veces estamos dejando de ser generosos.
Hace unos días hubo un gran terremoto en Venezuela. ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros que llegaron a ese lugar? La iglesia. ¿Sabes? Las instituciones muchas veces que hoy son instituciones sin fines de lucro, son instituciones, organizaciones cristianas. Pastores recogiendo recaudaciones, enviando comida, haciendo el trabajo. La iglesia es la que siempre llega primero. La famosa Cruz Roja, esa cruz que usted conoce, tiene su fundamento en la fe. ¿De dónde aprendimos esto? De la palabra del Señor. Hechos nos dice que al que tenía necesidad, ¿qué se hacía? Se le ayudaba, se le daba, se le otorgaba. Así que un corazón transformado siempre tiene las manos abiertas. Porque hay que tener las manos abiertas para dar, pero también para recibir. Si usted hace así, ha perdido la oportunidad también de recibir. Ay, yo no quiero perderlo. Cuando cierras las manos para dar, las cierras también para recibir. Y la generosidad es una expresión de amor. Damos porque amamos, porque amar es dar. Juan 3:16 nos dice que de tal manera Dios nos amó, a ti, a mí, que Él hizo ¿qué? Él dio a su Hijo Cristo. Si tú amas, tú vas a dar. Si tú eres transformado por el Espíritu Santo y tienes a Cristo en tu vida, tú vas a ser generoso. Y esto no es manipulación ni por obligación, es amor. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi iglesia crezca, porque yo quiero que mi iglesia avance, porque yo quiero que haya personas que conozcan el Evangelio. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Que cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, las posesiones dejan de gobernar nuestras vidas. No tenemos manera de controlar las cosas materiales, porque hoy podemos tener mucho y perderlo todo. Pero la salvación y la obra que hacemos para el Señor son eternas. La Biblia dice: siembra o haz tesoro en el cielo, donde no se puede oxidar, donde no puede ser consumido ni destruido. ¿Por qué? Porque las obras que nosotros hacemos bendicen. Así que la generosidad no nace de la presión, nace de un corazón agradecido. La gente critica. Mire, yo no quería hablar de esto, pero como quiera yo lo voy a decir. Esta semana unos pastores se hicieron virales. Y yo estoy casi seguro que todos ustedes saben de quién yo estoy hablando. Pero me doy cuenta que todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo tiene algo que opinar. Y yo hablaba con la pastora y yo decía: yo no veo ninguna de la gente que da en esa iglesia opinando. Yo no veo ninguna de la gente que aporta en esa iglesia opinando. ¿Por qué? Porque la gente no lo hace por obligación, sino por amor. Porque la gente quizás puede ver el momento, el videíto, pero no ven el trabajo, se está haciendo detrás de cuando las cámaras no están. Entonces la gente siempre te va a decir cosas. En la iglesia, mira, que los pastores. Y cada vez que yo digo que los pastores, yo digo: Señor, hazme uno de esos pastores, por favor, te lo pido. La gente siempre va a opinar, pero tú tienes que entender que la palabra de Dios nos enseña a ser generoso. Que cuando somos generosos nos parecemos al Padre. Que cuando somos generosos sin decir palabras, nuestras acciones abren el cielo para otros. Hace unas semanas yo me encontraba en República Dominicana. Estábamos comiendo en un lugar
Y era en lugar de unos pastores, y nos conocieron, y nos conocían, y pasamos por ahí a desayunar, y la pastora pasó, nos saludó, Dios le bendiga, pastor. Y después le dijo, no se preocupen, la cuenta va por mí. Y mientras estamos comiendo, vemos a un joven que se acerca a nosotros, y él dice, ustedes me pueden dar esa comida que es la sobra de la mesa. Y nosotros lo miramos, nos sentimos incómodos. Y como que les soy honesto, yo no sabía qué hacer, porque yo me quedé como, espérate. Y la pastora me dice, no, pero en vez de comerte esto, ¿por qué no te llevas una orden? El muchacho llegó con su rostro cabizbajo, así, triste, vergonzado por estar pidiendo sobra. Pero pasó algo interesante. Él espera su comida, y él nos dice, con una sonrisa ahora en el rostro, nos dice, nosotros le dijimos, vamos a pagar, ordena algo, nosotros cubrimos esto. Y después, cuando él va saliendo, él nos mira con una sonrisa y dice, ¿sabes qué voy a hacer con esto? Me lo voy a llevar a casa para compartirlo con mi abuela. Mire qué interesante. La pastora nos bendijo, no tuvimos que pagar por esto, por el almuerzo o el desayuno. Pero nosotros bendecimos a este joven. ¿Y el joven qué hizo? Dijo, yo voy a bendecir a mi abuela. Eso es lo que haces cuando tú haces generoso, cuando tú eres generoso. Quizás tú no veas lo que tú estás sembrando hoy, pero tus hijos lo van a ver, tus nietos lo van a ver. Porque el bien y la misericordia del Señor, dice la palabra del Señor, nos seguirán, me seguirán, te seguirán todos los días. Por eso hay que ser generoso, por eso hay que sembrar. Entonces, ser generoso no es una manipulación, es una bendición, es poder bendecir a otros. Pero hay algo más interesante que Lucas no termina todavía hablando de generosidad. Él sigue hablándonos y nos muestra cómo una persona, cómo la iglesia logró poder vivir de esta manera. Porque no fue una emoción de un solo día, no fue un entusiasmo, no fue un momento, fue un estilo de vida, una manera de vivir. Y Lucas lo resume todo. En el versículo 46, él dice, cada día adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo. ¿Cómo se logra convertirse en una iglesia que transforma el mundo? Todos los días, haciendo algo todos los días. No se trata de venir el domingo, emocionarnos, cantar, que se haga tu voluntad, y el lunes levantarnos con otra actitud. Sino se trata de que todos los días el avivamiento forma personas que permanecen. El avivamiento, el Espíritu Santo, la gracia, el poder de Dios forma personas que permanecen. Así que quizás sean las palabras más importantes de este mensaje, permanecer. Lucas no describe una emoción pasajera, describe una vida que permanece. La iglesia no vivía una experiencia ocasional de una vez en semana. Caminaban todos los días, aprendían todos los días, oraban todos los días, adoraban todos los días, compartían todos los días, creían todos los días. Su fe no dejó de ser un acontecimiento, se convirtió en un estilo de vida, una práctica diaria. Dios, a través de nosotros. La oración no era un programa, o no debe ser un programa, un culto en la iglesia hay culto de oración. Yo recuerdo que cuando yo crecía, los miércoles eran culto de oración en mi iglesia. Y era el culto donde menos personas asistían, porque era un programa. Pero la asistencia a un culto de oración dice qué tipo de iglesia
es la iglesia. La oración no es una cosa que tú haces una vez por semana, es todos los días. La oración no es algo que tú haces cuando estás en momentos difíciles, aunque puedes orar y debes de orar. Es algo que haces todos los días. Así que una iglesia nunca se sostendrá con programas que solo la presencia de Dios puede sostener. Los programas, los cultos, las actividades, los eventos, los congresos no sostienen la vida. Y hay personas que dicen: ay, yo estoy medio desanimado porque en mi iglesia no hacen eventos. Y yo he decidido como pastor, nosotros como pastores hemos decidido de que no seamos una iglesia de eventos. Porque un evento es eso, un momento. Y nosotros debemos ser una iglesia que permanece, una iglesia que crece, una iglesia que obedece, una iglesia que ama, una iglesia que se preocupa los unos por los otros, una iglesia saludable ora antes de decidir, una iglesia saludable ora durante las crisis y una iglesia saludable ora después de las victorias. Tenemos que ser una iglesia que permanece en la oración, en la adoración. Señor, en todo tiempo te adoraré. Porque ser cristiano no significa que la vida va a ser perfecta y todo va a ser color de rosa. Significa que en todo tiempo nosotros vamos a adorar a Dios en las crisis, en los momentos difíciles, pero también en las victorias. Vamos a celebrar las victorias juntos. Vamos a celebrar los momentos tristes juntos. Cuando mi hermano llora, yo me voy a entristecer y voy a llorar con él. Pero cuando él alcanza, yo quiero celebrar con él. Porque eso es ser iglesia. Eso es vivir en armonía y en paz los unos con los otros. Una iglesia perseverante termina siendo siempre de influencia. Si permanecemos, vamos a ser de influencia. Si permanecemos, vamos a ser de influencia. Vivimos en una sociedad que lo quiere para allá, para hoy, al instante. Pero permanecer es lo que te da constancia. Esa constancia es lo que te hace conocer. Entonces tenemos que ser una iglesia que permanece en el amor. Que cuando la gente nos mire, que cuando la gente nos vea el amor en nuestro rostro, vea la unidad, la generosidad, el gozo, que seamos auténticos, que seamos auténticos. Porque mire, esa autenticidad es importante. Porque usted puede engañar a cualquier persona, pero usted no se puede engañar a usted mismo. Entonces, vivir una vida aparentando, tenemos que ser genuino, auténtico, que cuando la gente nos vea, diga: mira, él es la misma persona que yo vi o que conocí en el parque, que conocí en el trabajo. No podemos ser diferentes, ser una tipo de persona allá y otro aquí adentro. Tenemos que ser genuino. Esta genuinidad es lo que se convierte en atractivo para aquel que no tiene a Cristo. La santidad, la presencia de Dios, Dios en nosotros debe de irradiar como amor y como paz. ¿Qué usted genera cuando la gente lo mira? Porque yo sé que usted conoce a esa persona. Ahí viene, vámonos. Y todo el mundo quiere salir por algún lugar, porque ahí viene. O la gente cuando lo ve llegar se pone de pie y dice: bienvenido, te estábamos esperando. Ahora que la cosa se va a poner buena. Eso es lo que Cristo era así. ¿Usted sabe por qué los fariseos se molestaban con Cristo? Porque él decía: este hombre solamente vive andando en fiesta. Él nada más se junta con recaudadores de impuestos. Ellos tienen fiesta, ahí está Cristo. El otro, ahí está Cristo. Cristo, y no era que él se corrompía con ellos, sino que él vivía entre ellos para modelarles el cielo. El cielo aquí se va a mostrar a través de ti y de mí.
lo que la gente va a conocer, y como dice mi pastor, quizás la única Biblia que alguien va a leer va a ser la que tú le muestres. La única Biblia que alguien puede ser que escuche va a ser la que vea en ti. Entonces, ¿qué tipo de mensaje estás dando? Cuando hablas y cuentas tus historias, ¿quién es que resalta? ¿Tú o Cristo? Yo siempre voy a decir esto: el éxito, la paz, el gozo, que cuando yo miro mi vida y miro la vida de mis hermanos, yo digo, hay un factor importantísimo aquí. Yo sé que mi papá hizo y mi mamá hicieron el trabajo, pero el evangelio fue lo que nos cambió la vida. El evangelio fue lo que hizo la diferencia. El evangelio fue lo que nos mantuvo en ese camino, en esa verdad. Y hoy podemos ser hombres de bien. Hoy tú puedes ser hombre de bien. Hoy puedes ser una mujer de bien. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te alcanzó. Eso es la verdad del evangelio. Y eso es lo que es la iglesia. Un ejemplo, un estandarte para la sociedad. Entonces no podemos mirar al mundo para que el mundo nos dé el modelo a seguir. Nosotros somos el modelo. Nosotros somos lo que Dios quiere usar para guiarnos. Así que la evidencia de que has vivido, de que estás en el avivamiento, no es la intensidad del momento, sino la perseverancia de tu vida. No te emociones solamente el domingo, vive emocionado. No brinques solamente el domingo, brinca todos los días. No hables y cantes del Señor solamente el domingo, canta todos los días. Mañana cuando te levantes camino al trabajo y todo el mundo diga, bueno, es lunes, después de 3 días, un fin de semana largo, estamos de regreso y todo el mundo va a ir a trabajar. Y cuando tú estés en el tráfico, canta al Señor y Señor, gracias. Mi alma te bendice, te adora y te canta. Vivir con esa actitud de agradecimiento y vivir con esa actitud de que Dios tiene algo nuevo para nosotros hoy. Así que Hechos 2, el Espíritu Santo descendió una sola vez. No nos habla de otra vez, sino de una sola vez en Hechos 2. Y Lucas decide que por el resto del libro y por el resto de esta serie, ese mismo Espíritu es que enseñó a la iglesia a cómo vivir. Y mire, ese mismo Espíritu que descendió en el Pentecostés es el que vive en ti hoy, si tú tienes a Cristo. Pastor, yo no sé cómo hacerlo. El Espíritu te quiere enseñar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo en la palabra para aprender? ¿Estás dispuesto? Porque Cristo quiere moldearte a su manera. Y ese es el milagro verdadero del evangelio, del avivamiento. No solo el fuego que descendió, sino que ahora arda también en nosotros. Una iglesia no se mide por la intensidad de su servicio, sino por la transformación de su gente. ¿Está cambiando tu vida? Yo siempre digo esto: cada año que pase nosotros tenemos que ser mejores. Cada año que pase debe de haber un cambio en nosotros. Porque el cambio no es constante así de un boom. Hay momentos así, hay obras que Dios hace de esa manera, pero no es de la noche a la mañana. La transformación es progresiva. La transformación es progresiva. Quien eres hoy, de aquí a una semana, de aquí a un año, debes de ir mejorando. Y yo sé que no has pasado a todos, porque decían, no, pastor, yo antes. Y esto no es un antes de recordando el pasado, sino un antes de la transformación de que Cristo me cambió la vida. Entonces tenemos que entender esto, que la transformación se mide por la palabra, por cuánto amas la palabra, cómo vives como familia, porque permaneces fiel cada día.
Entonces la pregunta quizás ya no sea ¿qué Dios hizo en mí? Porque sabemos todo que Dios hizo algo. Entonces quizás ya no sea eso. Dios hizo algo en mí. Quizás esa no sea la pregunta. Quizás la verdadera pregunta sea ¿qué está haciendo Dios o Dios a través de mí hoy? ¿Qué Dios hizo a través de ti este fin de semana? Porque yo estoy seguro que estuviste con gente en estos últimos 3 días. Pudiste compartir con alguien y decirle que Cristo le amaba. ¿Qué Dios está haciendo contigo hoy? ¿Qué Dios va a hacer contigo mañana? Debemos de vivir con esa expectativa. Mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad para yo mostrar a Cristo. Así que, iglesia, tenemos ese trabajo y esa asignación. Porque Dios no nos llamó para seguir persiguiendo momentos extraordinarios, para estar corriendo de un evento a otro, de una actividad a otro. Nos llamó a convertirnos en un pueblo extraordinario. Que lo extraordinario vaya contigo. Y no sea que tú tengas que ir a buscarlo, sino que viva en ti. Que la gente lo pueda ver en ti. El Espíritu Santo ya está en ti. Mira, haga así conmigo. Ya Dios te dio 2 manos. Ya Dios te dio 2 pies. Te dio 2 ojos, boca, oído. Tú tienes todo lo que necesitas para ser usado por Dios. Tú tienes todo lo que necesitas para ser de bendición al mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesita pasar ahora? De que tú des el paso. De que no te quedes en el momento de lo que Dios ya hizo, sino que digas: Dios quiere hacer algo conmigo hoy. Dios quiere hacer algo conmigo la próxima semana. Dios quiere hacer algo conmigo esta semana. Así que como tarea te voy a dejar estas 3 cosas que puedes hacer. Y la primera para esta semana es que aparta un tiempo diario para escuchar la voz de Dios en su palabra. ¿Quieres conocerte a Cristo? ¿Quieres parecerte a Él? Yo te invito de que esta semana saques un tiempo y diga: yo quiero conocer. Pastor, ¿dónde empiezo? Empieza en el libro de Juan. El libro de Juan nos habla acerca de la persona de Cristo. La segunda cosa, si me pueden ayudar en la pantalla, es que acércate intencionalmente a un hermano en la fe y fortalece esa relación. Acércate a alguien esta semana y diga: yo quiero que nosotros comencemos a desarrollar esa amistad, esa fe, esa hermandad. La vida cristiana no se hizo para caminar solo. Uno de los testimonios que siempre voy a decir es que hoy yo estoy aquí es porque Dios ha puesto personas alrededor de mí que han decidido caminar conmigo. Y qué bueno es tener personas que te ayuden y que caminen contigo. La tercera cosa es que antes de tomar una decisión importante, ora y busca la dirección de Dios. No tomes la decisión y después ore. Ora primero. Ora primero. Ora primero y dile: Señor, dame la dirección. Dame la sabiduría para la próxima asignación que yo tengo que hacer. Que esta semana se convierta en una evidencia de que Cristo vive en ti. No vivas ya del ayer. Vive de la presencia de Dios hoy. Porque el verdadero avivamiento no se recuerda, se vive. El verdadero avivamiento no se recuerda. No se habla y no se dice antes yo. El verdadero avivamiento es hoy. Porque el verdadero avivamiento no se recuerda, se vive. Lo que Dios quiere hacer contigo, Él lo quiere hacer hoy. Ayer ya pasó. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y a través de ti. Porque el verdadero avivamiento no se recuerda, se vive.